Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Mauro Rampo, soy ingeniero agrónomo. Estoy trabajando con cultivos de cobertura y dentro de estos cultivos de cobertura estoy midiendo el aporte de raíces. En una primera parte lo que vamos a estudiar con el grupo de acá de Villegas es la cantidad de raíces que aportan estas gramíneas. Los datos presentados van a ser los de la campaña 18-19, porque es un dato bastante difícil de tener, el de raíces es laborioso. Bueno, un poco para seguir, para tener un eje de la presentación, los temas a seguir van a ser biomasa aérea y radical de los cultivos de cobertura, biomasa aérea y radical de las hojas sobre estos cultivos de cobertura, y un poco el efecto del ambiente, ver cómo el ambiente afecta el aporte de las raíces de estos cultivos de cobertura. Bien, acá, ¿qué es lo que tenemos? Es un ensayo que tenemos distintas gramíneas de distintos ciclos. Por ejemplo, tenemos centeno Don Ewald de ciclo corto, centeno Don José de ciclo intermedio, avena, tricepiro y triticales son cultivos de ciclo más largo. A la vez, el momento óptimo de rolado, según especialistas de INTA Marco Juárez, se establece con el 50% de floración de estas gramíneas. Como para comparar y tener una forma de ver cómo estamos con los suelos y qué es el aporte de estos cultivos de cobertura, tomamos líneas de referencia. Por un lado tenemos los testigos, o sea, la rotación soja-soja, que sería el aporte mínimo, la expresión mínima de lo que esperamos encontrar al momento del muestreo de estas gramíneas. Y por otro lado tenemos las pasturas, que sería como la máxima expresión de raíces que uno puede encontrar acá en la zona, teniendo en cuenta de que no tenemos montes naturales ni nada por el estilo como para tener otra línea de referencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando uno decide rolar por fenología? Bueno, a mí en este caso se me marcan dos momentos de muestreo, octubre y noviembre. En octubre tuve que rolar centeno Don José y centeno Don Ewald, y un mes más tarde los de ciclo más largo. ¿Qué encontramos acá en Villegas con estos cultivos? Bueno, estos centenos, estas especies de ciclo más corto, aportan 5.500 kilos entre 4.400 y 5.300 kilos de raíces hasta el metro de profundidad. Quiero hacer una aclaración del método. Yo estoy trabajando con Ileana Frasier, que es del grupo del Beto Quiroga y Romina Fernández, y ella está siempre apoyando para mejorar cuestiones de abordaje de estos temas y de formarme en esta temática de raíces. Bueno, aclarado eso, sigo con los cultivos estas especies de ciclo más largo. El tricepiro es el que se destaca, es un poquito más largo, o mete en realidad más raíces que los otros cultivos de ciclo más largo, y a la vez aportan más raíces que las especies estas de ciclos más cortos, los centenos. Fíjense que los testigos aportan aproximadamente 1.100 kilos de raíces, son residuos, en realidad residuos de soja, puede haber algún residuo de malezas, también siempre hay algún aporte extra, pero no sobrepasan los 1.000 kilos. Y por otro lado, el extremo, digamos, donde uno esperaría tener más, son estos cultivos permanentes, las pasturas, en que en Villegas encontramos entre 19 y 20 toneladas de raíces. Con respecto a la relación biomasa de raíces, biomasa aérea, ¿qué nos está explicando esto? Que cada
1000 kilos de biomasa aérea, tenemos en promedio 0,6, o sea, 700 kilos o 600 kilos de raíces para abajo. Bueno, en el caso de los testigos no hay residuos, no se puede estimar, pero entonces está como vacío el dato. Bueno, esta diapositiva muestra el perfil de raíces de los cultivos de ciclo corto. El centeno de Don José, por ser un poquito más largo que el centeno de Don Ewald, aporta en esos primeros 20 centímetros un poco más de raíces. Fíjense que el testigo tiene casi una línea vertical, es muy poquito lo que aporta, son 500 kilos aproximadamente en esos primeros 20 centímetros, contra 4.300, 4.200 que son los del centeno Don José. En el caso de las gramíneas, de estos cultivos de cobertura secados en noviembre, se destaca el tricepiro, con 5.400 kilos aproximadamente, y en una situación ahí como intermedia entre el testigo y está avena y triticale. De vuelta, en noviembre volvemos a encontrar un poquitito más de raíces, puede ser la variabilidad también del dato, de obtener ese dato de raíces. Encontramos también un poco más, 500, 600 kilos de raíces en esos primeros centímetros. Bueno, biomasa radical de los cultivos de cobertura. ¿Qué pasa cuando los comparamos con estos perfiles, cuando los comparamos con las pasturas? Fíjense que las pasturas están aportando entre 18 y 16.000 kilos de raíz en esos primeros centímetros contra 4.500 el promedio de los cultivos de cobertura. ¿Qué encontramos ahí entonces? Que el 80% de las raíces, y hay datos también de Ileana Frasier, de Agustino Deris y gente ahí de Anguil, que tienen encontramos los mismos resultados, y entonces como un poco la confianza de que venimos haciendo las cosas bien, o no sé si... Pero está que el 80% de esas raíces ellos también están encontrando ahí en esos primeros 20 centímetros. Igualmente, acá en estas pasturas, se nota en esa línea celeste, en esa línea acá a partir de los 40 centímetros, que hay un poco más de aporte de raíces, como cuando esas raíces permanecen más tiempo en el suelo. Bueno, el aporte de raíces de soja hasta el metro de profundidad, bueno, la soja está aportando muy poquito, pero sí hay un volumen bastante grande de biomasa aérea. Están aportando 11.000 kilos, 10.000 kilos, y con muy poquita raíz. Y acá hay que hacer una distinción en el sistema de raíces. La soja tiene un sistema pivotante, y, bueno, y las gramíneas tienen ese sistema en cabellera que bueno, tal vez distribuyen un poco mejor las raíces las gramíneas. Bueno, la relación biomasa radical, biomasa aérea, en promedio, ¿qué nos está diciendo? De un 0,4. ¿Qué quiere decir? Que cada 1.000 kilos para arriba, o sea, 400 kilos solamente vamos a meter de raíces de soja. Bueno, ¿qué pasa con el perfil de raíces de soja en soja en el momento de muestreo? ¿Cuándo se hace el muestreo de raíces en soja? En R6, cuando en ese momento el cultivo tiró la mayor cantidad de raíces. En este gráfico lo que se puede ver es la similitud de la distribución del perfil, muy pocas raíces también, de soja en los primeros centímetros, y en profundidad lo que me llamó la atención fue, tenemos la línea roja que sería el testigo, o sea, la rotación soja-soja, y después el resto de los colores sería la soja sobre los cultivos de cobertura. ¿Qué se ve en profundidad? Hay mayor cantidad de raíces. Y en algún momento me pregunté por qué, y bueno, entonces
hablando con el grupo y discutiéndolo un poco, llegamos a la conclusión de que es el residuo de los cultivos de cobertura. Así que hay como un remanente de esas raíces en profundidad de esos cultivos de cobertura, más las raíces de soja. El método lo que tiene la ola es de muestreo, o sea, de obtención del dato de raíces, es que uno no discrimina qué tipo de raíces hay, si son de cultivo de cobertura, si son de soja, o inclusive de alguna maleza. Uno lo que trata es de mantener el ensayo limpio, de que no haya malezas, para que no interfieran, tratar de tener el dato limpio, y después, bueno, en este caso uno no puede diferenciar en estas profundidades qué tipo de raíces. Pero se nota, el dato que está explicando acá es que hay raíces de soja más los cultivos de cobertura. ¿Qué pasa con soja con respecto a esos 20 centímetros? Bueno, el 70% de las raíces de soja los encontré en esos primeros 20 centímetros. Como para finalizar y ver si es en todos los lugares que se hacen los mismos aportes de raíces o no al sistema, nosotros con Iliana Frasier, Florencia Gómez y Eric Scherger, muestreamos en anguil centenos, tricepiros y triticales, y bueno, los testigos, y acá en Villegas yo tenía los mismos tratamientos, entonces vine y era como para tener dos sitios contrastantes. En anguil tenemos un ambiente más restrictivo, y acá en General Villegas un ambiente bastante mejor que anguil, perdón. ¿Qué encontramos al metro de profundidad? Bueno, que centeno en anguil aportaba más raíces. Tricepiro lo mismo, triticale lo mismo. ¿A qué se puede ver esto? Bueno, el ambiente que mostramos allá es un suelo arenoso contra un suelo más pesado que es acá el de Villegas. Y un poco el estímulo también del aporte de raíces es que al ser ambientes más secos salen a buscar más agua esas raíces, y a lo mejor eso se debe el aporte de mayor cantidad de raíces ahí en Anguilla. Pero ¿qué pasa cuando miramos los de arriba? Bueno, un poco se nota que los cultivos de cobertura, esa biomasa es mucho mayor en Villegas que en Anguil. O sea, está marcando de vuelta que el ambiente es restrictivo, y estos cultivos con menos raíces hacen más biomasa aérea que en Anguil. Bueno, los testigos también son muy pocos. Y bueno, con esto, y como para finalizar, quería retomar un poco algunos conceptos, que en los cultivos de coberturas encontramos en los primeros 20 centímetros el 80% de las raíces, en soja el 70%, y bueno, que el ambiente modifica el aporte de esas raíces a los suelos. Así que bueno, muchas gracias, eso es un poco el dato de raíces de acá en General Villegas. Bueno, Mauro, muchas gracias, Mauro, por tu presentación. Te vamos a pasar a hacer algunas preguntas. Hay una pregunta que dice, Mauro, en una rotación 4x4, en noviembre las praderas siempre tienen 16 toneladas de raíces. ¿Es un stock máximo? Si es así, si todos los años hacemos cultivos de cobertura de 4 toneladas de raíces, ¿sumamos las 16 toneladas? Ajá, bien. Con respecto a las pasturas, bueno, yo no estoy haciendo un seguimiento año a año desde que se instala a cuando se llega a ese stock máximo. Yo en esas pasturas las medí al cuarto año, creo, y encontré ese stock de raíces al metro de profundidad. La festuca viene desde el 93, creo que está instalada, y encontré esas 20 toneladas de raíces al metro de profundidad.
lo que se ve es que con los cultivos de cobertura nunca vamos a llegar a ese stock de 20 toneladas. O sea, intensificando todos los años con cultivos de cobertura. Inclusive sumando las raíces de cultivo de cobertura más soja. Vamos a llegar a 10 toneladas o a 12. Un poco menos que esas 18 toneladas, 20 toneladas de las pasturas. Para ayudarte en la clarificación a Nacho, no se acumulan las raíces de los cultivos de cobertura, se van descomponiendo, ¿no es cierto, Mauro? Año a año. Tienden a descomponerse y en los primeros 20 centímetros en muy poquito tiempo desaparecen. Tengo datos de eso, pero bueno, no era un poco el tema de ahora, no iba a llegar con el tiempo para presentar esos datos, pero también estoy haciendo descomposición de las raíces en esos primeros 20 centímetros y bueno, en otra oportunidad los voy a mostrar. Dice Mauro, ¿cuánto agregamos si a la gramínea le sumamos vicias o nabos? Si tenés algún dato de eso. No tengo, pero yo con nabos no he estado trabajando y bueno, vicias ahora voy a tener los primeros datos para el año que viene recién.